Buenas tardes, nosotros somos Stephanie García, Stephanie Rochena, Alejandra Soto, Melanie Muñoz y nuestro tema es el trastorno de la personalidad grupo A. La personalidad es un patrón de emociones, pensamientos y conductas que constituyen la experiencia interior del individuo. Es su forma propia de ver el mundo. Los trastornos de personalidad se caracterizan por patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación duraderos y repetitivos que provocan una angustia importante a la persona afectada e impactan la capacidad de desenvolverse. Se puede interpretar como un fracaso en la función social de adaptación. Alrededor del 10% de la población sufre un trastorno de la personalidad. Estos suelen afectar en igual medida a hombres y mujeres, pero algunos tipos afectan más a un sexo que al otro. Aparecen al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Su duración es muy variable. Algunos tipos tienden a disminuir o a resolverse a medida en la que las personas envejecen o tienen menos probabilidades de hacerlo. Estos se dividen en tres grupos, los cuales son A, B y C. Sin embargo, en el presente trabajo se le va a exponer la clasificación del grupo A, que se divide en el trastorno paranoide, trastorno esquizotípico y trastorno esquizoide. ¿Qué son los trastornos de la personalidad? Los rasgos de personalidad representan ciertos patrones de conductas o pensamientos que se mantienen relativamente estables con el pasar del tiempo. Un trastorno de la personalidad se puede identificar cuando estos rasgos afectan de manera notable en las conductas sociales del individuo y afectaría indirectamente a las personas que le rodean. La mayoría de las veces que una persona con TP busca ayuda psicológica es porque éste les está afectando en su vida cotidiana. Por lo tanto, los profesionales deben recalcar que la raíz del problema son estos rasgos de personalidad. Los trastornos comienzan a hacerse evidentes en la adolescencia o adultez temprana. Los rasgos y síntomas pueden modificarse o desaparecer con el tiempo. El DSM-5 enumera 10 tipos de trastornos de la personalidad, aunque casi siempre los pacientes cumplen con varios síntomas de distintos tipos de TP. Alrededor del 10% de la población general y hasta la mitad de los pacientes psiquiátricos en las unidades hospitalarias y clínicas tienen un trastorno de la personalidad. En general, no existe diferencia por género, clase socioeconómica o etnia, solo que algunos trastornos son más frecuentes en hombres que en mujeres. Existe un 50% de posibilidad de que un trastorno de personalidad se herede, al igual que la mayoría de los trastornos psiquiátricos, lo cual combate con la idea de que los trastornos se moldean por el entorno de crecimiento y crianza. El padecer de un trastorno de personalidad es más costoso en términos económicos por la atención que requiere en comparación con el trastorno depresivo o el trastorno ansioso. Causas de los trastornos de personalidad. En el crecimiento de la personalidad se produce una serie de factores que no solo la forman de un modo u otro, sino que influyen en el surgimiento de un trastorno. Existen factores genéticos que desempeñan una influencia, pero también es muy importante el efecto del ambiente, lo cual la personalidad se refleja como algo no fijo con lo que venimos al mundo, sino que se destaca en ser influenciada y modificada por las experiencias vividas. A continuación se desarrollará los principales factores que intervienen en el desarrollo de un trastorno de personalidad. Primero está la parte de la genética, que la genética y la estructura biológica del cerebro podrían considerarse las causas principales. Estas causas impulsan al individuo a sobrellevar un determinado trastorno, pero son los factores ambientales, influencias externas y de aprendizaje los que determinan su aparición. Por otra parte están los traumas infantiles, el maltrato, abuso o negligencia emocional en la infancia parecen ser un papel especialmente importante en el desarrollo de diversos trastornos de personalidad. La negligencia emocional es otro aspecto importante a tener en cuenta en la aparición del trastorno. Consiste en ignorar o no prestar atención a las necesidades emocionales de los niños. Por ejemplo, existen casos donde la personalidad del niño puede ser muy difícil de manejar y a los padres les resulta imposible cómo llevarlo a cabo a la situación, y por eso acaban respondiendo con abusos o negligencias, empeorando los problemas del niño y promoviendo la aparición del trastorno, y pueden causar un gran impacto por medio del abuso verbal. En un estudio realizado con 793 madres, los investigadores les preguntaron si habían gritado a sus hijos y les habían dicho que no los querían o amenazaban con echarlos. Los niños que habían experimentado este tipo de abuso verbal tenían el triple de personalidades de desarrollar trastorno de personalidad límite, narcisista, obsesivo-compulsivo o paranoide en la edad adulta. Por otra parte están las amistades, personas significativas y experiencias.
También los compañeros, profesores u otras personas significativas pueden ejercer un impacto tanto positivo como negativo. Un niño con una predisposición a desarrollar un trastorno de personalidad puede no desarrollarse nunca si se encuentra en un ambiente sano y protector, pero si se encuentra en una situación de maltrato o abuso, es muy probable que acabe sobrellevando el trastorno. La genética puede hacer que tenga una predisposición, pero el ambiente y experiencias que vive pueden influir, para bien o para mal, tanto en el desarrollo del trastorno como en su manejo y tratamiento, siendo siempre posible el cambio. Por otra parte, también está el aprendizaje. Mientras los niños van creciendo y aprendiendo de las experiencias que viven, pueden verse afectados de forma negativa por los factores ambientales como los siguientes, como por las experiencias frecuentes que crean ansiedad, pueden debilitar los sentimientos de seguridad y acaban provocando estilos de comportamientos y modos de afrontar esas experiencias que no son sanos. Por ejemplo, los niños de padres alcohólicos pueden aprender que los demás son impensables y no son fiables, lo que influirá en su comportamiento con los demás. Por otra parte, también las experiencias que no crean malestar emocional, pero que llevan a comportamientos perjudiciales. Por ejemplo, un niño al que le consienten todo y jamás recibe un no por respuesta puede aprender a esperar que todo el mundo se comporte así con él o con ella. Y por último, la falta de determinadas experiencias puede hacer que no se aprendan ciertos comportamientos necesarios para tener un buen funcionamiento. Por ejemplo, el niño que se cría prácticamente solo porque sus padres nunca están en casa, aprende a no esperar nada de los demás. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Orochena. Vamos a hablar de algunas características de los trastornos de personalidad. Según el DSM-5, los trastornos de la personalidad se deben principalmente a problemas con la identidad propia y con el funcionamiento interpersonal. Los problemas con la identidad propia pueden manifestarse como una imagen inestable de sí mismos, donde tienen conflicto con su propia percepción, fluctuando así si el verse como personas amables o malas, si son buenos para realizar ciertas actividades o si son incapaces de realizar ciertas actividades. Es esa lucha constante que las personas tienen en el descubrimiento de quiénes son y de lo que hacen o dejan de ser. En lo que son los problemas de funcionamiento interpersonal, normalmente se denota como una incapacidad a la hora de mantener una relación estable, ¿verdad?, con los demás individuos. ¿Por qué? Porque manifiestan una insensibilidad hacia los demás y hasta una incapacidad para sentir empatía. Las personas que tienen trastornos de personalidad suelen ser incongruentes, confunden y frustran también a las personas que los rodean, hasta incluso al profesional psicólogo que los está ayudando. Estas personas pueden tener dificultades para reconocer los límites entre ellos y los demás. No podemos dejar por un lado su autoestima, que puede ser inapropiadamente alta o baja. Pueden tener estilos de vida inconsistentes, desprendidos, demasiados emocionales, abusivos o irresponsables, ¿verdad? Lo cual que todas esas características puede provocar problemas físicos y mentales en su cónyuge, o hasta con, padres contra hijos o hermanos entre hermanos, dependiendo de la relación que la persona tenga cercana. Y por supuesto, las personas con trastorno de la personalidad pueden no reconocer que tienen problemas. Es la principal característica de este tipo de trastorno de personalidad. ¿Qué es el grupo A de los trastornos de personalidad y cuál es su división? Este grupo de trastornos se caracteriza por un patrón penetrante de cognición, por ejemplo, de sospecha, expresión, como un lenguaje extraño y relacionado con otras conductas de aislamiento, por ejemplo, anormales. Incluye el trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico. ¿Qué es el trastorno paranoide de la personalidad? Este trastorno tiene como forma particular la sensibilidad y susceptibilidad en personas suspicaces y desconfiadas,
que sienten constantemente una sensación de amenaza y peligro o agresión. En sus relaciones suelen tener temor de ser humillados y perciben ser víctimas de injusticias. Viven en una no aceptación, rechazo y desconfianza. Ser paranoide supone cierta predisposición hacia la sintomatología positiva de la esquizofrenia. ¿Cuáles son las causas de esto? Este tiene 3 variantes. Primero tenemos la paranoide narcisista, que es la sobrevaloración e indulgencia parentales, falta de control parental, rechazo interpersonal, seguido de aislamiento y fantasía. Después tenemos paranoide antisocial, trato parental desagradable, tensiones interpersonales por anticipación de posibles ataques y arrogancia. El estrés puede llevar a abandonar el contacto social y alejarse de la realidad. Paranoide compulsivo, igual que los otros trastornos, es exactamente lo mismo, menos en su tratamiento. Síntomas. Como se expuso anteriormente, este se caracteriza por una desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de forma que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas en diversos contextos, como lo son según los siguientes: sospecha sin base suficiente, preocupación por dudas no justificadas, reticencia a confianza en los demás por temor injustificado, en las observaciones o los hechos más inocentes, alberga rencores durante mucho tiempo, percibe ataques a su persona o a su reputación. Después tenemos lo que es el trastorno esquizoide de la personalidad. Este se caracteriza por tener un gran desapego en las relaciones sociales y poseer poca expresión de las diferentes emociones en contextos interpersonales. Esto se puede ver reflejado ya que la persona no disfruta de las relaciones íntimas, por ello elige actividades solitarias. Además suelen tener poco interés en la actividad sexual, ser indiferente a las alabanzas o críticas y demostraciones emocionalmente frío, con desapego o afectividad plana. Las causas de este es una atmósfera familiar formal o rígida. Las familias se caracterizan por ser reservadas, superficiales o formales a nivel interpersonal o presentan falta de calidez interpersonal. Los síntomas. En este se pueden observar un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal, que comienza al principio de la edad adulta y que se da en diversos contextos como lo son: ni desea ni disfruta de las relaciones personales, escoge casi siempre actividades solitarias, tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona, disfruta con pocas o ninguna actividad, no tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte tal vez de los familiares de primer grado, se muestra indiferente a los halagos o a las críticas de los demás, muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de la afectividad. Por último, tenemos lo que es el trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Qué es? Es cuando la persona con este trastorno siente que todo gira a su alrededor, todo tiene como explicación su persona, además tiene creencias extrañas o pensamientos mágicos que le llaman, que influyen directamente en su comportamiento. Estos se perciben de una forma poco habitual en su entorno, ya que tienen un pensamiento y discurso extraño. También son suspicaces en las relaciones, hipervigilante y actitudes paranoides, se podría también decir. ¿Cuáles son las causas? Bueno, este tiene 2 variantes y cada uno también tiene sus causas. Primero tenemos el esquizotípico esquizoide, que marca un déficit de estímulos durante los primeros años de vida. Y segundo tenemos esquizotípico por evitación. ¿Por qué causa? Presencia de parientes apresivos o con problemas cognitivos, tensión y rechazo parental, hipersensibilidad a la estimulación externa, desaprobación parental y humillación de los hermanos o compañeros. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno,
Ese se puede ver expresado mediante un patrón general de déficits sociales e interpersonales, asociados a malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como distorsiones cognitivas o perceptivas, excentricidades del comportamiento, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo son las ideas de referencia excluidas, las ideas delirantes de referencia, creencias raras o pensamientos mágicos que influyen en el comportamiento y no es consciente con las normas subculturales como superstición, creencia en la clarividencia, telepatía o sexto sentido, lo que le llaman. Pues en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extrañas, experiencias persistivas inhabituales, incluidas las alucinaciones corporales, pensamiento y lenguaje raro, vago, circunstancial, metafórico, sobreelaborado o estereotipado, suspicacia o identificación del paranoide, afectividad inapropiada o restringida, comportamiento o apariciones raras, excéntricos o peculiares, falta de amigos, tímidos o desconfianza, aparte de los familiares como se expresaban los otros también de primer grado. Por último, ansiedad social excesiva, que no disminuye con la familiarización y que tiende a asociarse con temores paranoides más que con juicios negativos sobre uno mismo. Diagnóstico. Criterios clínicos según el DSM-5. Cuando los médicos sospechan de un trastorno de personalidad, recurren a otras medidas como evaluaciones psicológicas más sofisticadas o específicas. Comienzan a evaluar conductas, pensamientos o acciones interpersonales del individuo. El diagnóstico de un paciente con TP requiere lo siguiente. 1. Patrón de rasgos de mala adaptación inflexibles, persistentes y generalizados, que abarcan los siguientes criterios: cognición, formas de percibir e interpretarse a uno mismo y a los demás y los eventos, afectividad, funcionamiento interpersonal y control de los impulsos. 2. Malestar significativo o deterioro del funcionamiento generado por el patrón mal adaptativo. 3. Estabilidad relativa y patrón de comienzo temprano. Se rastrea al menos hasta la adolescencia o la adultez temprana. Deben excluirse otras posibles causas de los síntomas, como trastornos psiquiátricos por ingerir drogas o sustancias ilícitas. Para un trastorno de la personalidad que se diagnostica en personas de menos de 18 años, el patrón debe haber estado presente durante más de un año, a excepción de los trastornos de la personalidad antisocial, que no pueden ser diagnosticadas en personas con menos de 18 años. Debido a que muchos pacientes desconocen que sufren un trastorno, los médicos deben pedir referencia a otros médicos que hayan tratado al paciente, a familiares, amigos o personas cercanas al individuo. Tratamiento. Las personas con trastorno de personalidad de grupo A suelen desconfiar mucho de los demás. Les cuesta establecer relaciones de confianza y suelen ser bastante reservados también. Por esto, es probable que no busquen la ayuda profesional que realmente requieren, ¿verdad? Y si la buscan, será difícil establecer una relación de confianza con el psicólogo, ¿verdad? Por la misma desconfianza que sienten. Con frecuencia, cuando buscan ayuda es porque la ansiedad, la depresión o conflictos están afectando su vida personal o laboral, por lo cual establecer una conexión que genere tranquilidad con el psicólogo o psiquiatra es de suma importancia. Para trabajar sobre una persona paranoica es importante crear un sentimiento de confianza respecto a las metas propias del paciente. ¿Para qué? Bueno, para que cuando las tenga claras y definidas pueda sentirse que tiene la capacidad de controlarlas, ¿verdad? En este grupo de trastornos de la personalidad, desde la psicoterapia, serán objetivos básicos la reducción de la sensibilidad ante las críticas, el aislamiento social y el entrenamiento en habilidades sociales, como la atención social, procesamiento de la información, emisión de respuestas, comunicación no verbal y retroalimentación positiva o negativa. Respecto al tratamiento farmacológico, en el caso del trastorno paranoide de la personalidad,
En la práctica clínica se utilizan antipsicóticos, siendo preferible emplear en dosis bajas. Por ejemplo, está el risperidona y el olanzapina. Cuando existe también una sintomatología obsesiva, disforia, ansiedad social o irritabilidad, se utilizan antidepresivos, especialmente serotoninérgicos o clomipramina, ¿verdad? Y en el caso del trastorno esquizotípico, también se utilizan antipsicóticos a dosis bajas también, especialmente ante ideas de referencia, alteraciones del pensamiento o paranoia. Principios generales del tratamiento. En general, el tratamiento de los trastornos de la personalidad tienen como objetivo reducir el malestar subjetivo, ayudar a los clientes a entender que sus problemas son internos, disminuir significativamente las conductas inadaptadas y socialmente indeseables y, por último, modificar los rasgos de personalidad problemáticos. Disminuir el malestar subjetivo es el primer objetivo. Estos síntomas suelen responder a un mayor apoyo psicosocial que a menudo implica alejar al cliente de situaciones o relaciones muy estresantes. La farmacoterapia también puede ser útil para aliviar el estrés. Controlar el estrés facilita el tratamiento del trastorno de la personalidad subjacente. Un esfuerzo para que las personas puedan ver que sus problemas son internos debe hacerse en forma temprana. Estos necesitan comprender que sus dificultades laborales o interpersonales son causadas por sus formas problemáticas de relacionarse con el mundo, como lo son las tareas, la autoridad o relaciones íntimas. Para lograr esta percepción se requiere mucho tiempo, paciencia y compromiso por parte del profesional. Los profesionales también necesitan comprender las áreas de sensibilidad emocional y las formas de adaptación que operan en el individuo. Los familiares y amigos pueden ayudar a identificar los problemas que la persona y los profesionales no reconocen de no ser por ellos. Los comportamientos inadaptados e indeseables como la imprudencia, el aislamiento social, la falta de seguridad en sí mismo, los arrebatos de mal genio deberían tratarse inmediatamente a fin de minimizar el daño continuo al trabajo y las relaciones. El comportamiento normalmente puede mejorar a los pocos meses mediante la terapia de grupo y la modificación de conductas. A menudo se deben establecer límites en la conducta y lograr su cumplimiento. A veces los clientes son tratados en un hospital de día o un ámbito residencial. Los grupos de autoayuda o terapia familiar también pueden ayudar a cambiar comportamientos socialmente indeseables. Dado que la familia y los amigos pueden actuar de manera que refuercen o disminuyan el comportamiento o los pensamientos problemáticos de la persona. Su intervención es útil, con instrucción, pueden ser aliados en el tratamiento. La modificación de los rasgos de personalidad problemáticos como la dependencia, la desconfianza, la arrogancia y la manipulación lleva mucho tiempo, normalmente con más de un año, y el pilar para efectuar dicho cambio. Por otra parte está la psicoterapia individual. Durante el tratamiento los profesionales tratan de identificar los problemas interpersonales a medida que se presentan en la vida del individuo. Los profesionales de esta manera ayudan a los usuarios a entender cómo esos problemas están relacionados con sus rasgos de personalidad y los instruyen para que desarrollen nuevas y mejores formas de interactuar. En general, los profesionales deben señalar reiteradamente los comportamientos indeseables y sus consecuencias antes que los usuarios tomen conciencia de ellos. Esta estrategia puede ayudar a los individuos a cambiar sus conductas maladaptativas y sus creencias erróneas. Si bien los profesionales deben actuar con sensibilidad, deben ser conscientes de que la bondad y los consejos sensatos por sí mismos no cambian los trastornos de la personalidad. Psicoterapia. Por lo general los tratamientos de personalidad no son muy sensibles a los medicamentos, aunque algunos medicamentos pueden atacar eficazmente los síntomas específicos, como la depresión o la ansiedad. También las enfermedades que a menudo coexisten con los trastornos de personalidad, como son los trastornos del estado de ánimo, ansiedad, abuso de sustancias, síntomas somáticos y trastornos de alimentación, pueden complicar el tratamiento y prolongar el tiempo hasta la remisión, lo que aumenta el riesgo de recaída, ¿verdad? Y lograría disminuir la respuesta al tratamiento, que en general es elevada. Bueno, nosotros le realizamos la entrevista sobre lo que es el grupo A
a la profesional en psicología Nancy Martínez. Le realizamos un aproximado de 13 preguntas donde abarcamos diferentes temas en los cuales ella, por ejemplo, nos expresaba al principio que no tenía una respuesta concreta o que no se veían específicamente en la universidad, lo que a nosotros nos llamó mucho la atención. Sin embargo, ella se encargó tal vez de darnos un panorama en el que comprendiéramos lo que estábamos investigando. Entre las preguntas que le realizamos, la primera fue ¿por qué se divide en sí el grupo A, el grupo B y el grupo C? Aunque nosotros era específicamente el grupo A, queríamos saber el por qué llegó a separarse en esta clasificación. Pues ella nos comentó que la división en grupos se realiza de forma que se juntan categorías y características, pues similares en los 3 grupos de personalidad. Esto con la finalidad de buscar una síntesis diagnóstica más exacta, según por los criterios determinados tanto en el DSM-5 como por el CIE-10, ya que los trastornos de personalidad presentan características en común, como lo son el grupo A, llamados raros y excéntricos. El B tenemos los que tienen dificultad de socialización, y en el C por su parte se caracterizan por encontrarse las personalidades ansiosas y temerosas. Entonces lo que se hicieron fue basarse en las características que tenía cada uno de estos trastornos para buscar similitudes y agruparlos de esta manera. Después preguntamos también por qué solo hay un tratamiento para las 3 si todas son diferentes. Esto porque nos pareció curioso lo de la pregunta, digamos que son 3 totalmente trastornos que se clasifican individualmente, pero su tratamiento es uno solo. Entonces ella nos explicaba que el tratamiento que se suministra a las personas de tipo A generalmente está relacionado con trabajar desde la farmacoterapia con la finalidad de reducir la aparición de síntomas negativos en la persona, los cuales están relacionados con alucinaciones tanto auditivas como visuales, y además se busca la disminución de síntomas positivos, los cuales provocan excesos en la persona y ponen en peligro su vida. Entonces se hace como la terminología general de lo que estos trastornos comparten para poder realizar su tratamiento. También nos llamó la atención que como su tratamiento es con fármacos, si estos fármacos pueden llegar a generar unos efectos secundarios. Pues ella nos explicaba que generalmente los fármacos que se usan en el tipo de personalidad A son generalmente antipsicóticos, los cuales vienen a provocar que al inicio la persona pierda ciertas facultades mentales como la memoria a corto plazo, además de eso un distanciamiento social. Somnolencia, también pueden provocar cambios abruptos en el que el comportamiento en el sentirse fuera de sí o fuera de lugar, pero normalmente se nota una mejoría aproximada en el primer mes de tomar dichos medicamentos. Así se realizaron otra serie de preguntas. Algo muy chido tal vez de la entrevista fue que la realizamos después de hacer el trabajo escrito de investigación, y mucho sin siquiera la profesional pues haberlo leído ni nada, nos respondió con fundamento que nosotros ya habíamos investigado. Entonces fue muy chido ver cómo realmente la entrevista se unificó con la presentación de investigación y demás, porque tenía el contexto que nosotros también buscamos. Podemos concluir que la personalidad es una serie de conductas y sentimientos que mantiene la persona a lo largo de su vida. Esta puede verse afectada por diversos trastornos. Estos trastornos de la personalidad se reconocen por medio de rasgos que se presentan negativamente en la vida de quien los padece. Existen distintas causas a estos TP, como por ejemplo la genética, traumas infantiles o tipos de aprendizaje. Los trastornos de la personalidad se dividen en 3 grupos: grupo A, grupo C y grupo B.
En el proyecto anterior hablamos del grupo A, el cual está conformado por el TP paranoide, el TP esquizoide y el TP esquizotípico. Las personas que sufren del trastorno paranoide son muy sensibles y desconfiadas con el mundo y quienes le rodean. Este TP puede tener 3 variantes: paranoide narcisista, paranoide antisocial y paranoide compulsivo. Las personas que padecen TP esquizoide son desapegadas en relaciones sociales, prefieren estar solas ya que realmente no sienten necesidad de compañía. Las personas que padecen TP esquizotípico sienten que todo gira alrededor de ellos y suelen tener pensamientos muy fantasiosos. El DSM-5 ofrece distintos criterios para poder determinar si una persona sufre alguno de los trastornos mencionados, y existen diversas alternativas de tratamiento como lo son la psicoterapia grupal o individual y también los fármacos que ayudan a la mejoría de estos trastornos. Los trastornos de la personalidad no tienen cura, sin embargo pueden mejorar o disminuir sus síntomas con el tiempo y la atención debida.